Cuatro Suyos. Estamos en Cuatro Suyos, aquí en Nacional, hoy 29 de julio, una fecha especial para todos los peruanos, fiestas patrias, y vamos a hablar con el sociólogo Jerjes Loaiza. Le damos la bienvenida. Jerjes, gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por el saludo y gracias por la invitación. ¿Qué significa para nosotros las fiestas patrias, tomando en cuenta también, Jerjes, que salimos prácticamente de momentos, que se han vivido en todo el mundo, pero particularmente para aquellos que, como en fiestas patrias, significaba viajar, visitar a la familia? Nuevamente se va retomando esto, pero ¿qué significado especial tiene esto en este 2022? Bueno, creo que este 2022 tiene un significado muy importante en la medida de que el país debe retomar un rumbo, pero un rumbo distinto a su vez. Un país sumamente fragmentado debido a su historia, debido a una serie de aspectos que, por desgracia, terminan por delimitar bastante su desarrollo como nación. Y uno de los grandes problemas del país justamente es ese, que el país no es una nación, son muchas naciones. Son muchas identidades, son muchas perspectivas y como visiones de vida. Nosotros las alentamos desde un enfoque histórico y turístico, incluso gastronómico, pero somos incapaces de darnos cuenta que esa es la riqueza que nos caracteriza como país, nuestra diferencia, ¿no? Y creo que en este 2022 esas diferencias han dejado mucho que desear en la medida que no hemos sido capaces de poder entenderlas y comprenderlas frente al COVID-19, frente a la pandemia, frente a las estigmatizaciones políticas, entre otros aspectos que terminan siendo negativos para nosotros, ¿no? Jerjes, y me parece que las fiestas patrias son precisamente ideales para, de alguna manera, buscar las identificaciones de esas naciones que tú mencionas y que, de alguna manera, te llenan de orgullo. Nosotros hicimos una pregunta hace algunos programas atrás en relación a ¿qué es lo que más resaltas de tu región? Y había muchas respuestas, variadas por cierto, su música, su comida, sus lugares, pero esto creo que de alguna manera nos identifica plenamente con los variados que podemos ser como personas y como naciones dentro de una gran nación como es el Perú. Sí, uno de los grandes problemas justamente es poder entendernos como una gran pluralidad, como una interculturalidad que es capaz de poder abrirse paso en un mundo globalizado. Creo que eso se debe a una suerte de herencia discriminatoria que viene de mucho tiempo atrás, bastante tiempo en realidad, sobre la cual se fundó esta república. Entonces eso nos hace pensar si estas fiestas patrias son para celebrar o en todo caso para criticar una fundación, como le llamó cierto intelectual, desfundación de la república, porque no se incorporó a una gran mayoría, a un 80% que no era pues una población occidental, no era una población europea, ni mucho menos, era una población de los olvidados, la población de los segregados, de los discriminados. Entonces yo creo que ese orgullo, como bien se establece, tiene que ser algo que debemos construir desde ya, porque el orgullo no solamente es mercantilista, es decir, no solamente nace de intereses económicos, vengan a consumir en el turismo, vengan a comer y a gastar su dinero, no, es algo mucho complejo que eso. Claro. Entonces creo que frente a la defundación de la República debemos fundarla, ¿no? Y eso es algo que debemos hacer cuanto antes, porque los conflictos no deben llevar pues a la violencia, por el contrario, deben llevar a un entendimiento, a una comprensión. Y violencia no solamente es el ejercicio físico y la destrucción material, sino por supuesto tiene que ver con aspectos intersubjetivos, tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la importancia y la dignidad del peruano y la peruana que está alrededor de este país, que es mucho más que el litoral, mucho más que Lima, es mucho más que una ciudad, es algo mucho más complejo, ¿no? Y si tenemos que reflexionar justamente en estas fiestas patrias, Jerjes, tenemos que ver lo que tú mencionas, y te pongo como ejemplo la situación de un integrante de una comunidad indígena de Iquitos que nos comentaba lo difícil que había sido para él estudiar en la universidad. Ahora él es licenciado en antropología, pero le costó bastante porque él solamente hablaba la lengua de su comunidad y ni los profesores de la universidad lo entendían. Él tuvo que agenciarse con sus amigos, alguien que pueda hacerle cambiar de opinión en relación a desertar ya de lo que él había llegado a Iquitos para estudiar, precisamente por estos obstáculos, en este caso, de lenguaje.
Sí, se demostró hace varios años cómo determinadas políticas interculturales en la década de los 90, para ser exactos, fueron catastróficas, porque en lugar de acercarnos más a la pluralidad, estas se asimilaron a un idioma, a una ciudad, y una visión del mundo occidental que no nos corresponde, ¿no? Ya lo planteó el maestro Quijano, necesitamos descolonizarnos por completo, y descolonizarnos implica reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro idioma, nuestros idiomas en realidad, con nuestras cosmovisiones. Esta mirada educativa occidental, en lugar de ayudarnos, termina discriminándonos en la medida de que le damos la espalda a nuestra cultura o a nuestras formas de pensar. Recordemos que históricamente hasta el día de hoy sigue siendo un enigma cómo hemos podido avanzar tanto en tiempos tan antiguos en donde todavía no se descubrían determinados hallazgos, incluso el día de hoy no se hace. Entonces yo creo que tiene que ver bastante con ese redescubrimiento, con ese orgullo de lo que representan nuestras diferencias y nuestra pluralidad. Y el rasgo educativo, en efecto, deja mucho que desear porque genera más segregaciones. La educación básica no llega para todos. Hay personas que no pueden educarse en determinada edad. La educación superior es un privilegio. Es decir, hay aspectos que verdaderamente debemos solucionar cuanto antes, porque ya tenemos bastante tiempo como república existente y no lo hemos resuelto aún. Y Jerjes, ¿y qué ha cambiado en relación al sentido patriótico? ¿Por qué cuando hablamos de retrospectiva, miramos hacia atrás, nos invade cierta nostalgia? Los oyentes a veces hacen la diferencia en lo que era antes, las fiestas patrias, y lo que es hoy, en relación también a lo que piensan los jóvenes. Bueno, creo que tiene que ver bastante con dos miradas. Una primera mirada tiene que ver con la manera en la cual las subalternidades han ido pronunciándose cada vez más. Estas subalternidades son los nuevos movimientos sociales, por ejemplo. Ya no son los movimientos únicamente de clase, es decir, de ricos versus pobres. Estamos hablando de movimientos ambientales, movimientos feministas, movimientos juveniles, movimientos étnicos, movimientos campesinos, movimientos ecologistas. Entonces, hay una diversidad mucho más grande que por un lado nos trae pues la posibilidad de poner en agenda problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo atrás, pero por otro lado también fragmentan el escenario político. Entonces, cuando se habla del antes, ¿no? En mi época, lo que estamos hablando es de un momento en donde creíamos que podíamos hablar de fiestas patrias de una nación y de fiestas patrias con miras a un objetivo. Eso hoy no es posible porque ese objetivo es plural, ese objetivo es diferenciado, ese objetivo es algo mucho más complejo, más difícil, pero a la larga sincero con lo que es un país. Entonces yo creo que por ahí está relacionada esta idea de las fiestas patrias. Además, para terminar, recordemos de que por mucho tiempo las fiestas patrias han sido las celebraciones de una suerte de militarismo, de una suerte de dogmática militar en torno a un país tutelado por determinadas fuerzas, sean armadas, sean religiosas, que por desgracia no han permitido que la democracia termine germinando en un país en donde el voto recién es universal desde 1985. Entonces son unas cositas que habría que analizar también. Jerjes, finalmente, ¿cuál debe ser la reflexión en torno a lo que se viene? Tenemos público no solamente adulto mayor, sino jóvenes. Entonces, si nos están escuchando justo hoy, 29 de julio, ¿cuál debe ser la reflexión, Jerjes? Bueno, hay dos perspectivas, la del futuro, un futuro cercano y la de un futuro más que utópico, necesario, urgente, ¿no? El futuro cercano, por desgracia, tenemos una situación en donde la globalización, los medios de comunicación en su sentido más amplio y globalizado, terminan llevándonos a una sensación de estrés, en donde no podemos alcanzar determinada mirada de éxito que de repente no está relacionada con un país que por desgracia todavía no alcanza determinados estándares internacionales. Y no me refiero a los económicos únicamente, me refiero a los vinculados a los derechos, vinculados a la dignidad del ser humano y del individuo. Entonces yo creo que son algunos debates que aún existen y que me llevan a un segundo escenario más que utópico, urgente, y tiene que ver con un entendimiento ciudadano de nuestros compromisos. Los derechos ciudadanos tienen que ver con lo civil, tiene que ver con lo político y con lo socioeconómico. Y yo creo que hay deberes en donde tenemos que ser conscientes y críticos frente a lo que se avecina, no solamente frente a las elecciones, no solamente frente a un referéndum, no solamente frente a presupuestos participativos, sino una mirada mucho más crítica y mucho más participativa y mucho más continua a partir de lo que viene sucediendo en nuestro país,
y los problemas estructurales que también vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos que tener una mirada con fe, con esperanza, pero también con suma crítica en torno a lo que estamos viviendo. Gracias, Jerjes Loaiza, sociólogo, por esta participación en Cuatro Suyos hoy en un día 29 de julio, celebrando las